Bueno, empezamos. Si tenéis alguna pregunta específica dirigida por alguno de los ponentes, simplemente levantar la mano y os acercarán el micrófono para que hagáis. Aquí hay que romper el hielo. Siempre hace falta que uno haga una pregunta y luego ya la gente se anima. Muy bien, sí. La madre Belén. ¿Hablo simplemente? Sí. Bueno, yo he estado en un sitio para prevención de ictus en Sevilla, que hay una unidad que la dirige el doctor Montaner, y me dice el doctor y las personas que nosotros no debemos de hacerle TAC a los niños, porque nos meterían en un problema personal muy grande, porque tenemos que decidir si lo operamos o no. Y quizás es mejor preparar un equipo multidisciplinar, porque en el caso de que se diera el ictus o el derrame, yo he conocido 2 casos de cerca, los 2 casos que ha habido, y se pasaron una semana nada más que viendo a ver por dónde tenían que entrar. Yo creo que lo más fundamental es tener el protocolo para saber si pasara en alguno de nuestros niños el ictus, dónde hay que atacar. No estar dando vueltas una semana entera y a la semana empezar a actuar. Y entonces, perdona, lo último, lo único que han hecho ellos, como estos niños necesitan sedación, tengan la edad que tengan para hacerle el angiotac, han puesto una alerta en su historia para que en el caso de que hubiera que hacerle algo sedada, se le aprovechara para hacer el TAC. Pero, o sea, que no se sabe si tu hija tiene algún tipo de... Tiene un angiotac ya hecho que no tiene nada, pero eso no quiere decir que no lo tenga más adelante. Y Teresa lo conoce bien el caso porque incluso habló con el pediatra, estuvo en Sevilla con el pediatra y hablaron. ¿Verdad que conoce? ¿Qué edad tiene tu hija? Cumple 18 ahora. So, Paul, if at age 18 you have not developed sort of aneurysms or you have sort of a normal... Wait, so you're speaking Repite, por favor, en inglés. Sorry. Sí, if at age 18 your MRI shows no aneurysms, no vascular anomalies, I mean, is this possible to develop this sort of problem later on, or? Yeah, so I think the answer is we don't know really, but in general, you know, aneurysms can rupture much later in life. So I think that if you have a normal brain MRA at age 18 years, that doesn't mean you still could not have something happen when you're 40, 50, 60 years old, especially when things like maybe hypertension set in as people age, that can contribute if there's something already genetically predisposing it. And when would you recommend, you know, to repeat the MRI? MRI? That's a guess. I mean, you know, an MRA in a person that doesn't need sedation is probably not a big deal as long as they have normal kidney function and aren't allergic to the contrast. Maybe, you know, if they're not having symptoms, you know, maybe every 5 years. 5 years, okay. Maybe 5 years, maybe. But that's a guess. I'm not a neurologist. I mean, if you want to chime into that. No, I think it's perdón, que es lo mismo que habíamos hablado, que si no, si la primera resonancia es normal, el niño está asintomático, está bien, no hay necesidad porque está repitiendo una prueba de imagen cada año o cada 2 años. Ahora, lo que no entendía era el por qué no hacer un TAC, una tomografía, que le decían que por qué no hacer... Claro, porque el médico dice que si en el caso de que le saliera a la niña en el caso de que tuviera la niña un aneurisma, que nos pondrían a nosotros en un problema, porque ¿qué hacemos? ¿Actuamos? ¿La operamos? A lo mejor ella hubiera muerto con ese aneurisma sin abrir, y el haberle abierto nosotros, pues podemos provocar todo lo que... con el problema hemorrágico que tienen. Exacto. No, a lo que nos referíamos en hacer un TAC es en el momento agudo. O sea, si es un niño con síntomas,
y la mayoría de hospitales aquí, los periféricos, no cuentan con una resonancia las 24 horas. Entonces, en el momento agudo, si tiene síntomas, se tiene que hacer un TAC. Por eso hablo yo del protocolo. Sí, y por eso está ahora el protocolo ictus, pero creo que esto solo está establecido ahora en Madrid. Entonces, pero en general, o sea, se acepta porque si tiene una hemorragia hay que actuar rápido. Entonces, por eso es que se pide el TAC de inicio. Se tiene y luego ya se pide la angioresonancia. Y lo que sí es que tiene razón, no sé si encontramos, si en un niño asintomático encontramos un aneurisma, probablemente no vaya a sangrar, nunca, no lo sabemos. Y lo único que sirve es que los padres se agobian, eso sí es cierto. Pero ante los resultados que estamos viendo, que hay 2 niños que lo han tenido, pues es solo para que tenerlo presente y tenerlo como un diagnóstico de sospecha, pero... Es que además yo creo que mi hija tiene problemas porque tiene problemas de circulación en las piernas, que puede ser lo que pueda llevar al problema. Bastante importante un problema de circulación. Sí, bueno, los problemas hematológicos y de circulación que tenga asociados le hacen más riesgo de padecer algo más adelante, pero no que sea el riesgo ese de tener un aneurisma. La circulación en las piernas no tendría por qué ver con que ahora, si no tiene un aneurisma, no tendría por qué. Por eso decía yo que Teresa ha visto a la niña con las piernas hinchadas, en movimiento, porque ella es que a lo mejor tú la ves ahora y tiene las piernas normal, pero pasan 2 horas, 3 horas y es que tiene unas piernas, vamos. Y es peligroso ese retorno que tiene venoso. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, aquí. A ver, yo quería preguntarle al doctor Celso si hay algún estudio en España con el modafinil. No hay ningún estudio en España. Bueno, ¿para qué patología? Para niños con retraso y No ansiedad hay ninguno. Vamos a ver, hay algunas publicaciones sobre cómo el modafinil puede mejorar el rendimiento cognitivo en pacientes con distintas patologías psiquiátricas, algunos trastornos psicóticos, frente a placebo. Pero no para, y de hecho, cuando when you mentioned that the drug has FDA approval, that I don't think you meant FDA approval for intellectual disability, because I don't believe there is any single drug that has FDA approval for intellectual disability. That's correct. Right. Así que son más casos. El problema que hay con casos únicos es que cuando nosotros hacemos ensayos clínicos frente a placebo, que el placebo es como dar algo que es inocuo, ¿no? Que no hay nada, vemos una mejoría importante y muchas veces significativa en aquellos que reciben placebo. Y los ensayos clínicos son ensayos donde yo no sé lo que doy y el paciente no sabe lo que recibe. Muchas veces cuando iniciamos un medicamento, hay una eficacia de ese medicamento y en otras ocasiones hay una motivación para la mejoría, hay un deseo que es difícil de distinguir de lo que es la eficacia real. Con lo cual yo creo que debemos ser extremadamente cautos con cualquier estudio que no sea ensayo clínico doble ciego y sobre todo cuando es de un caso único, porque casos individuales de mejora con lo que sea, lo hay con cualquier fármaco. Yeah, if I can just add to that, I absolutely agree. The challenge is we have very limited numbers of patients to begin with. So, the reality is we have to do the best we can, knowing that there are going to be limitations. The reason why we can do this on a very limited basis now is we can do what's called off-label treatments. And I should say that I absolutely got approval through our IRB, who oversees any kind of clinical trials on humans.
to protect their safety. Now, another appeal for modafinil is many, if not all the children that have the large deletions also have anxiety. So, you know, you have to be very careful what you propose, but you could actually, as part of a clinical trial, say that the primary endpoint that you're assessing could be for anxiety, but you can look at other what we call secondary endpoints, like intellectual disability or function. But for sure, basically, if you want to do more than just 2 or 3 patients as a prospective study, then you have to get IRB approval. And ideally, just like he said, you would want to do what we call a double-blinded crossover study where half the people are getting placebo, let's say for 1 year, the other half get drug for 1 year, and then they get switched over to the other arm, and during the entire time of treatment, neither the physicians nor the families know. And that's what we mean by double-blinded. Now, one of the other problems that can happen in these kinds of studies is that if you test too frequently, it's not a benefit of the drug, but it's because the children are learning how to take the test. And so that's another whole problem. So these are very, very challenging studies, but in my opinion, absolutely safety is the most important issue. But I think we have to be realistic to say that we don't have, let's say, 100 children to enroll to give us the kind of statistical power that we might need for a very, very robust study. So I struggle personally between those realities and the reality that many of you in this room have of a child who is really, really struggling, who right now will never be able to live independently, who requires significant extra resources, and all the problems. So I'm trying to advocate for your children, but in the safest way possible. That's the real world that we're all here sharing, right? Yeah. Can I ask Paul a question? You mentioned a couple of children with very small deletion, just one gene missing, almost. Yeah. And severe phenotype. I believe there is something else that is not possible to find presently, such as other genes, the genetic background, something. This makes these cases peculiar. They are probably different from children who have Jacobsen with a less severe phenotype. Well, let me answer that question the best I can. I don't know if the question No, was clear. what she's addressing is
really the basis for all this variability. So, in my opinion, you want to start with the most severely affected to give you the best chance to see a response with the drug. And I'm sure there are other factors that contribute, but even among, as you know, the Jacobson syndrome children, Yes, sir. if all of them have this RIX gene deleted, only half of them have autism. So maybe there are variations of this protein for the one copy that they have that's normal, so that some might have higher functions, some might have lower functions. So when you have one copy missing, some of those are going to be much more severely affected. That's just the way it is. Teresa, are you sort of suggesting that maybe additional Yes, studying investigations? the normal side of 11q would be interesting. The second thing is it would be nice to collect children who have mutations with loss of function of the same gene. Find them for me. We're looking. I mean, I have two. I have two for RIX. Matthias Trier told me that there may be a couple of patients out there reported with point mutations in the BSX1 gene, but these that would be- children should yeah. have a whole genome sequencing. well, yeah, but right now, To whole know genome what- sequencing, if I want to do it in San Diego, that's about $10,000 per patient. That much. I mean, I can get better deals than that, but, you know, I it's- can but have for it the done really for rigorous- $1,000 in Italy. Well, you know. I mean, these are challenges we can talk about, but all I'm trying to do is give the best chance to show if these drugs might be beneficial. Is it going to work for every child? Probably not. But, you know, you have to start somewhere. Okay, I will try that one for memory and You know what is the most common use for modafinil here in Spain? In Spain? Yeah. Well, in the United States, it's narcolepsy. I don't know about Spain. In Spain is truck drivers who sleep. To keep them awake. to keep them awake, Yeah. so they can sleep. They can work at night. That's Yeah. But I think what's appealing is no one has ever, up until now, really identified what the molecular basis and the cellular basis is for how modafinil works. But I think what we've learned from the Jacobson syndrome patients is we may have a specific mechanism now. And to me, that's very appealing. Not just intellectually interesting for writing papers, but it's very appealing to maybe help your children. Is there any biomarker you could use for that clinical trial? Yeah, that's a great question, not that I'm aware of at this point, yeah. ¿Más preguntas? Y como está tenso, aprovechar para preguntarle todo lo que queréis saber de cómo va a ser el estudio que vamos a empezar en septiembre, porque él mañana va a estar y además, o sea, sobre todo que entiendo que vais a hacer cosas. Todo lo que usted quiso saber y no se atrevió a preguntar es el momento. Después, es que como Belén es mayor, yo tengo más experiencia quizás que algunos. Cuando le pasan las baterías para saber lo que, o sea, cómo está cognitivamente, cómo no está cognitivamente, de comportamiento y todo, ¿no serían más eficaces en su sitio de origen, aunque vosotros lo repasarais? Porque a mí me hablaba la psicóloga, que llevaba a Belén, que si vosotros pasabais, decíais, pasar esta batería, pues ellos la pasaban cada 15 días y estaba entre medio de su atención temprana, le pasa la batería, con lo cual es diferente, se valora mejor. Claro, sí, es una excelente pregunta, porque en cualquier evaluación siempre hay un aspecto que tiene que ver con la motivación, con las ganas de colaborar, ¿no? Y el conocer a la persona que lo está haciendo siempre es algo a favor. Lo que pasa es que dos aspectos fundamentales. Uno, la gente que hace esas evaluaciones neuropsicológicas es gente que está muy acostumbrada a hacerlas de forma estandarizada para personas de cualquier edad y con cualquier problema, aunque cuando la discapacidad intelectual es muy grande, algunas no se pueden administrar, ¿no? Y dos, hay algo fundamental que es la fiabilidad
del que administra la prueba y que sea siempre el mismo, porque aunque sea una prueba muy estandarizada, luego hay el que se permitan ciertas cosas, descansos del tiempo, etcétera. Distintas personas pueden obtener con una misma persona distintos resultados con la misma prueba. Y entonces el que sea en todos los casos la misma persona que de forma sistemática administra la prueba es algo que metodológicamente es más correcto. Pero, por ejemplo, a mí que soy de Sevilla, yo no puedo venir cada 15 días o una vez. No, solo hay que venir una vez. Sí, por eso ella os ayuda. Ella lo que ofrece es su ayuda, para que vosotros le decís, pues mira, pásale esta batería. Entonces, cuando la persona que le va a hacer la valoración ve esa batería, sabe por dónde tiene que ir o no. Hay cosas que no tiene ni que preguntar. Era por lo que yo lo decía. Que encuentra que es válido la información que ella os puede aportar. Sí, fenomenal. Cualquier tipo de información que se pueda aportar claro, y ponernos en contacto con terceras personas no es ningún problema. Claro, porque tiene que ir guiada por vosotros, porque vosotros tenéis que decirle, pues mira, tienes que ver esto, tienes que ver esto y tienes que ver esto. Ya. Lo que pasa es que no sé si vamos a ver, esto es una evaluación que va a ser una vez, en 2 días, porque es lo suficientemente larga como para que no se pueda, ¿no?, cansar a la persona y hacerlo solo en un día, pero que no hay un seguimiento posterior, o sea que es una evaluación que se hace en una única ocasión, de la cual cualquier información externa que pueda venir de historias clínicas, de profesionales, de familiares, etcétera, bienvenida sea. Es que yo he pasado el equipo de orientación educativa, los EOE, ¿Sí? Y cada vez que le decía a Belén, pon esto aquí, Belén lloraba. Era imposible hacerle nada. Como no tenga feeling con la persona... Ya. Dije, Coba. Espera, para que traduzcan. Que lo que hemos hecho en otros estudios, como en el estudio del 22Q, es dar la situación ideal. Nosotros nos interesa que evalúe la misma persona en las mismas condiciones para que los resultados sean lo más válidos posibles. ¿Qué pasa? Que no siempre ocurre. Si a una persona la acaban de evaluar, por ejemplo, en el EOEP, no tiene sentido que le volvamos a evaluar en un corto periodo de tiempo. Entonces, en esos casos solemos pedir las pruebas que se han pasado y las cosas que son equiparables, porque acá casi todos los chicos las pruebas de inteligencia son parecidas, las intentamos incorporar también a nuestra base de datos. Pero es cierto que ante la duda vamos a intentar ofreceros a los que podáis. Eso no implica que si alguien ha tenido una evaluación cognitiva reciente o el chico no puede completar la evaluación porque le resulta muy complicado, porque es una experiencia muy traumática, se puede participar también, porque tenemos mucha información que probablemente sí que no se va a obtener en otros sitios, sobre todo la evaluación sistemática de autismo, que os va a proporcionar un beneficio adicional. Entonces, la idea es intentar a todo el mundo ofrecerle la posibilidad de hacer esto, intentar hacerlo de la forma más homogénea posible, porque esto nos da mejor impacto científico, pero a nosotros en realidad nos interesa entender a estos chicos. Entonces, por eso, cualquier información que ya se haya recogido no se va a repetir si no está indicado repetirlo. No, pero lo digo porque, y luego, sobre todo en chicos en los que no sea posible, que eso no sea una limitación para poder participar en el estudio, porque aunque solo sea recoger una serie de datos de forma sistemática, ya nos va a proporcionar información útil. Pero eso, o sea, nosotros no le vamos a indicar a ella que pase pruebas. Si ya las tiene, sí que las recogeremos y si no, ofreceremos hacerlo aquí. Bueno, lo podemos hablar ya... Lo podemos hablar con una situación individual, pero un poco la idea general para que lo entendamos todos es intentar a todos hacerlo igual y luego iremos caso por caso individualmente también en función de las dificultades. Si un niño se echa a llorar ante las evaluaciones cognitivas, no tiene ningún sentido exponerle a una evaluación cognitiva adicional. Buenos días. Yo tengo una pregunta para el doctor Arango. Después del estudio, ¿qué posibilidad hay de que el seguimiento nos lo haga el Gregorio Marañón también? Porque uno de los problemas al que nos encontramos es que hay muchísima información disponible, muchísimos diagnósticos que nos han hecho. Espera, que viene Jorge. Espera, que viene ahora Jorge. Sí.
Bueno, como a mí si se me escucha, yo voy ya contestando a lo que al principio de la pregunta. Vamos a ver, posibilidades hay, y seguimos en nuestro hospital, que somos de referencia para toda la comunidad, tenemos un porcentaje nada desdeñable de personas que vienen de otras comunidades autónomas. Ahí siempre hay que plantearse, ¿no? Lo perfecto muchas veces es enemigo lo bueno. La experiencia, el mayor conocimiento, la especialización en un tema hace que siempre sea mejor que lo vea el superespecialista. Pues depende de lo que sea necesario hacer. Es decir, no tiene ningún sentido, si alguien necesita hacer una psicoterapia, pues que se venga desde Santiago de Compostela, ¿no?, a hacer la psicoterapia aquí a Madrid. Si es una evaluación muy espaciada en el tiempo, pues probablemente sí, ¿no? Entonces depende mucho de las necesidades que haya, si hay que hacer intervenciones desde el punto de vista psicológico con la familia, etcétera, que son pues cada una vez al mes, una vez tal, los desplazamientos, pues digo esto teniendo gente de Canarias, de Baleares y de toda España que viene a vernos, con lo cual eso es posible, pero habrá que verlo caso a caso hasta qué punto los pros y los contras se balancean unos a otros. La segunda era yo creo que es compartida entre el doctor Grossfeld y el doctor Arango. En una muestra tan poco significativa como es la nuestra, tenemos 35 casos aquí, y que idealmente haría falta para los medicamentos disponibles, seguramente un ensayo clínico, pero que no es posible, por lo menos desde el punto de vista de las familias, el riesgo que asumimos de probar con aquello que parece que está dando resultados nos parece infinitamente más bajo que el continuar en una situación que no tiene ningún avance. Entonces, ¿cómo de rápida puede ser la transferencia entre los casos que el doctor Grossfeld está estudiando y la posibilidad de que eso nos sea diagnosticado o recetado, entre comillas, un tratamiento de esa índole para los críos que compartan pues, la pérdida del cromosoma donde esos tratamientos están funcionando? You want to go first? Yeah, go ahead. Okay. Vamos a ver. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero los psiquiatras infantiles y los pediatras en general, estamos muy acostumbrados, y cuando digo muy acostumbrados, todos los días utilizamos fármacos fuera de indicación. ¿Por qué? Porque la mayor parte tradicionalmente, las cosas han cambiado muy recientemente, la industria farmacéutica ha hecho estudios solo con adultos y luego de ahí tenemos que extrapolar. Por lo tanto, la mayor parte de las veces que nosotros prescribimos algún fármaco lo hacemos fuera de indicación porque no hay indicación pediátrica, ¿vale? Con lo cual no nos asusta el tema de utilizar fármacos fuera de indicación. En cuanto al ensayo clínico, con 35 personas, claro, no es ético hacer un estudio que uno cree que el hacerlo, a pesar de que el fármaco pueda ser eficaz, no va a ser capaz de demostrarlo, porque está sometiendo a una población a un estudio que no tiene el tamaño, lo que nosotros llamamos el poder estadístico. Porque claro, para que haya diferencias entre 35 casos que se randomizan a placebo o a cualquier fármaco, estamos hablando, ¿no?, de menos de 20 casos por programa, la diferencia esperada debería ser enorme para poder encontrar diferencias, que dice la mayor parte de los ensayos clínicos pues son con cientos de pacientes. Entonces, o hay una diferencia enorme y entonces esto es algo casi milagroso, o con 35 casos no es prácticamente imposible, con lo cual, si no hay tamaño estadístico, desde luego los comités de ética no van a probar un estudio que no tienes el poder estadístico suficiente y que vas a exponer a unas personas para encontrarte muy posiblemente con un error tipo 2, ¿no?, que es no encontrar una diferencia que puede ser que la haya. Sí, Celso, perdona, pero a lo mejor el padre también lo que pensaba, en un caso individual,
a lo mejor probar una medicación como uso compasivo. Ensayo, Eso que se hace a veces, ¿no? O sea, sin entrar en ensayo clínico. Sí, ensayo. El uso compasivo lo solemos dejar para los fármacos que tienen muchos efectos secundarios, que son que no están tal, los otros que ya te digo que fuera de indicación, como sería el caso, nosotros utilizamos todos los días sin uso compasivo y sin pedir, ¿no?, la aprobación de la dirección médica, etcétera. Eso lo dejamos para casos que son donde nosotros tenemos que cubrirnos, ¿verdad?, y que son donde la seguridad es un problema. Es decir, el modafinil es un fármaco que se utiliza muchísimo, que lleva años utilizándose en muchísimos países y que ha habido miles de niños expuestos, ¿no?, a eso. Con lo cual, a nivel individual es algo que no es planteable, claro que sí, pero no dentro de un ensayo clínico, con esa N. Just to add to that, so if there are how many children in Spain total estimated? 35. And I can tell you only about a third of them have the BSX gene deleted. So you're only talking about 10 to 15. So really what it comes down to is this. You can go to your own individual psychiatrist or behavioral pediatrician, just like that young lady I described to you, Kalia, and just go for it. I don't think that's the right approach, personally. What I'm trying to do is, like I said, advocate in a way that is safest for your child, using an evidence base from our research and others to see if there might be ways to help your children. I think I might respectfully disagree a little bit. And it might mean invoking a compassionate care clause. But I would propose, if someone's interested in doing this, and we would be happy to share with you everything that we've done in San Diego, and based on the fact that this is an FDA-approved drug, to submit a proposal to whoever is interested in doing this in Spain to the local IRB committee. If enough people in this group would potentially be interested in participating. And really, the real function of an IRB group or IRB committee is, of course, to do everything to ensure safety. And I struggle with this all the time back in San Diego. But to advocate for patients when there may be new therapies that can be beneficial. So it's really, I think, up to you guys. You know, we will do the one-year assessment in February of next year, so about 6 months from now. And in terms of statistical significance, what we call the statistical power to know if the trial is designed properly to show a result. There are two factors. One is the total number of participants, but also it's how much of an improvement you think you might get. So the more improvement there is, the fewer patients you need to establish statistical significance. So if we could do this properly, even though it's not perfect, if we could, let's say, study those 10 or 12 children, you could do it double-blinded,
with a control. And if we really think there is a dramatic improvement, you might be able to either prove statistical significance or at least a trend towards statistical significance. First and foremost, of course, ensuring that it's safe. And you know, one of the other things in these trials is built into the protocol is a system to constantly monitor for safety and to always be looking out for what we call adverse events. So again, what I would propose is let's see with these 1 or 2 kids over the next year or so where we're at. And before we publish anything, I promise you, I owe it to you to provide you completely transparently our results. And then it's up to you. I think that's the best I can do. So. Paul? Yeah. How did you get approval from the ethical committee? Did you ask for off-label, or what did you ask in your patients? So for the modafinil, or either, so I talked to the head of our IRB board, and I said we would like to try this on 1 or 2 or up to 3 is the limit that they say for off-label use. Off-label. Off-label. That's Yeah, what's off-label. Again, with drugs that already are known to have a very safe profile in children. But to do any more than 3, then you have to go through a much more formal process. So we can report this in the literature as a case report, if we have something hopefully to share. Sí, ¿alguna pregunta más antes de cerrar la mesa? Última oportunidad. Nada. Bueno, siempre uno se queda preocupado de si se ha entendido o no se ha entendido nada o se han contestado todas las preguntas. Pero bueno, pues si no hay más preguntas, damos... Hopefully not the latter. Hola, sí, para el doctor Celso. Mire, en nuestro caso, por ejemplo, María tiene 20 años y, a ver, durante este tiempo la discapacidad ha ido a más, la discapacidad cognitiva. Ella lo comprende perfectamente y sabe que algo le pasa. Entonces está medicada, pues depresión, insomnio, ansiedad, autolesión. Entonces, yo creo, según nuestra experiencia de psiquiatras y psicólogos, que, claro, como ella ve que algo le pasa, no comprende qué es lo que le pasa ni por qué le pasa. Su vida es muy triste porque no tiene amigos, tiene 20 años, quiere salir de fiesta, tener novio, hacer lo que hacen los demás. Entonces eso también le provoca la ansiedad, la tristeza, la depresión. Toma medicación para la depresión y la ansiedad, pero claro, si habría igual una terapia psicológica en condiciones que le ayudaría a entender, a manejar la ira, la frustración, la irritabilidad y esas cosas, pues eso también ayudaría a disminuir esos episodios y también igual a disminuir la medicación, porque mejoraría esa situación. Entonces, claro, nosotros no sabemos si esos comportamientos son derivados de lo que tiene y son imposibles para ella de controlarlos y gestionarlos, o es porque su situación social es muy dura y conlleva a que tenga esos comportamientos. Entonces nosotros tampoco sabemos en esos momentos que tiene cómo hay que actuar, porque claro, cuando tiene esos momentos yo no la puedo dejar sola, porque no mira las consecuencias de lo que hace. O sea, le da igual, ella se tiene que desahogar y le da igual lo que sea y se puede hacer mucho daño a ella misma. Entonces ya son 20 años, hay forcejeos, porque la quieres quitar cosas con las que se puede hacer daño, y son situaciones que son muy difíciles para nosotros. Entonces yo, en ese estudio que se va a hacer, me gustaría saber si realmente ella no lo puede controlar o es fruto de
de lo que está sufriendo. Vale. A ver, yo no puedo hablar de ningún caso en concreto, ¿no? que desconozco. Lo que voy a decir es basado en la experiencia, ¿no? de casos que podrían ser similares. Uno, nosotros oímos mucho lo de que el funcionamiento cognitivo cada vez va empeorando, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que el crecimiento de ese rendimiento, ¿no? de esa cognición es constante. Lo que pasa es que es constante a una velocidad que diverge de la que esperamos en los niños normales. Entonces, al principio cuesta mucho ver la diferencia y luego cada vez uno se da dando cuenta de que hay más cosas que los otros pueden, porque al principio los niños pueden hacer muy poquitas cosas. Cuando se pueden hacer muy poquitas cosas, las diferencias son menores. Cuando se van pudiendo hacer más cosas y se esperan más cosas, entonces las diferencias son mayores, aunque la diferencia no adaptada para esa edad sea la misma que con la tal, ¿no? Y eso es algo, porque es difícil, ¿no? Ver un caso de regresión que cada vez vaya perdiendo CI según va aumentando el tiempo. Lo que pasa es que es más fácil darnos cuenta de que en las actividades de la vida diaria pues cada vez es menos capaz de hacer cosas. Y luego lo que ha dicho es fundamental, todo el tema de la autoestima, del compararse con los otros, del esperar que haga aquello que es adecuado para la edad, y lo adecuado para la edad a los 18 o 20 años pues es salir con los amigos y pasárselo bien, ¿no? Por eso es tan importante y funciona en muchos casos con niños con discapacidad o ya con adolescentes o adultos jóvenes con discapacidad, el encontrar los recursos que tienen que ver no con salud mental, ni psiquiatría, ni tal, encontrar los recursos de ocio en los cuales hay no iguales, pero parecidos, ¿no? Porque iguales no vamos a encontrar. Pero muchas asociaciones dedicadas, que están aquí en Madrid, ¿no? Disli, etcétera, a niños con inteligencia límite o no, cuando no es límite, discapacidad intelectual moderada, severa, grave, que hacen actividades de ocio adaptadas, ¿no? Para esos niños, donde ven otros que tienen dificultades similares a la suya y cómo las manejan, cómo las mejoran, y lo hacen en un contexto grupal de aprendizaje cooperativo, etcétera, suelen funcionar bien para lo que es la autoestima y están esperando que llegue el fin de semana para hacer esas actividades o campamentos o en el verano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el buscar recursos más allá de la salud mental, más allá de ocio y a través del juego y a través de lo lúdico intentar mejorar esa autoestima es algo que en ocasiones funciona. Ya estamos en asociaciones y demás. Lo que pasa que está en la mitad. Ni se ve, entre comillas, como los demás, ni tampoco como los demás. O sea, hemos estado en sitios, pero no se termina de encontrar, no encuentra su sitio, no se ve. Por eso decía yo lo de inteligencia límite, porque ahí es peor para ellos. Es peor. Si tienes un retraso importante, claro, es decir, que no eres tan consciente de eso, claro, sufres menos. Claro. Cuando son conscientes de las dificultades, que están ahí en el terreno, lo límite, ¿no? Entre ni un paro, ni una, es lo más complicado. Pero que hay asociaciones específicas para esos segmentos límites, ¿no? Bueno, pues yo creo que después de esta pregunta muy interesante, yo creo que podemos clausurar un poco la sesión de la mañana. Hay comida en el cerramiento, podéis salir por esa puerta. Se va a cerrar esta puerta con llave ahora, o sea que quiere decir que podéis dejar algunas cosas aquí, vaya. Y luego nos volvemos a reunir a las 3 en punto. ¿De acuerdo? Gracias. Y lo único, perdón, o sea, agradecer a los ponentes de la mañana, por favor.